pantalla para ver una cosita de arriba anotada? Ah, dividido el tiempo. La variación del campo respecto al tiempo. Gracias. Tenemos unos minutos más y lo hacemos. Matías, tenés que, en el ejercicio ese que escribiste, puede ser que haya que plantear amper ¿Que haya qué? primero. ¿Sirve de algo plantear amper? No. Bueno, bárbaro. Esto es una espira. Imagínate una espira, una moneda, si querés, el plano de una moneda. Y hace de cuenta que ahí tenés las 20 espiritas, ¿no es cierto? De radio, como dice ahí, 1 centímetro. Y de Sí, pronto pero está la girás atravesando un 90, campo magnético perpendicularmente, digamos, al principio. claro, la girás 90 grados hasta que se anula el flujo. Claro, Y bueno, hasta ahí llegué. ahí hay que plantear la corriente inducida. O sea, la carga, a vos te piden la carga, ¿no es cierto? Dice que haya la carga total que circula por dicho circuito. Bueno, acordate qué relación hay entre la carga y la corriente, porque a vos te explicaron cómo se obtenía la corriente inducida, ¿no es cierto? Como es un circuito cerrado, o sea, va a haber una FEM, si hay variación de flujo hay FEM, por lo tanto va a haber una corriente inducida porque el circuito está cerrado. Y te dicen que la resistencia del circuito, que el circuito es simplemente la espira, ¿sí? A ver, por ahí puede tener una resistencia. Ponele que las 20 espiras no tengan resistencia, que fueran ideal, el conductor fuera ideal y la resistencia está fuera, ¿no es cierto? O sea, fuera hay dos cablecitos finitos, ¿eh? Y se gira como te dice ahí, pero la corriente, digamos, perdón, toda la resistencia se concentra en una resistencia física. Pensalo como quieras, yo te estoy suponiendo esto. Entonces, se va a disipar energía porque va a circular corriente inducida y lo que te piden justamente es la carga. Entonces intenten de plantearlo. Se hace en verdad en un renglón, pero hay que saber cómo plantearlo, ¿sí? Aquella que se da cuenta o aquel que se da cuenta. Yo no sé no me doy cuenta ni cómo sacar la FEM. Igual Es lo que pueden te charlar digo. entre ustedes, charlen un cachito, dale, dame unos minutos más. Profe, ¿puedo preguntarle si lo que me dio es la carga? ¿Es lo correcto? Sí, claro, por supuesto. ¿Puede ser que la carga sea 3,2 por 10 a la menos 4 amperes? Eh, a ver, ¿no te estás comiendo un pi por el medio? Sí, sí, tenés razón. ¿Cómo Sería tan eso. rápido te habías comido un pi? ¿Cómo? No, sí, porque lo puse al lado pi, no lo multipliqué y cuando lo puse la cuenta final me di cuenta que me faltó el pi. Bien. Cosa. ¿Qué unidades te dio? ¿En amper? ¿Puede ser? ¿Cómo? Mirá que te hago ¿O una... no es? Me voy a tomar un café, mirá. ¿Es una carga, Pero Paulo? si es en la carga total que circula, yo pensé... Claro, tenía esa duda, si era en amper o era tipo en coulomb. O sea, no sabía si era Q o I. Pero justamente, ¿qué calculaste? ¿Q o I? Vos, en tu planteo. A ver, Y no, yo sé que I. no, pero I, vos no Saqué la dijiste corriente, eso. Lo está que vos bien. estás contestando no es I. Subí tu planteo, mostrá tu planteo, si no. Lo tengo que hacer foto. Digo yo, no sé. O explicar cómo, porque no, por vos digo, porque ¿cómo te vas a confundir carga con corriente? Por eso, si lo hiciste, como lo hiciste bien, digo, No, sí, pasa porque como dije, tenía esa duda, como decía, la carga total que circula, no estaba seguro si era la corriente o simplemente la carga. en Pero verdad lo bueno, que circula es ahora lo la veo. carga. La corriente está mal dicho, pero bueno, lo decimos, lo seguimos diciendo porque, bueno, una cuestión de costumbre, porque uno dice, bueno,
La corriente en verdad no circula, la que circula es la carga, ¿sí? El flujo de carga en el tiempo Está bien. da la corriente. La corriente es lo que se establece, digamos, en el circuito. La corriente es el O sea, flujo de carga. la causa es la corriente, la carga que circula y el efecto es el flujo de la corriente, por decirlo en criollo. Claro, el flujo de carga produce una corriente. La variación de la carga en el tiempo es la corriente, ¿sí? Definíamos así corriente eléctrica, la derivada de la carga respecto del tiempo. ¿Se acuerdan? Tomábamos un área transversal por donde veíamos pasar las distintas cargas con ciertas velocidades, ¿se acuerdan? Bueno, pudieron avanzar, si no, dale, lo hacemos así, no perdemos, no es que perdamos, pero así podemos tener tiempo después para poder hacer otras cosas y mostrarle, lo que yo les voy a mostrar son 5 minutos nada más. Yo Lo la que parte hacemos B después no sé cómo es, estoy trabado porque no sé cómo plantear la integral. ¿Alguien no le puede ayudar? A ver, ¿alguien le puede ayudar ahí a plantear la integral? ¿Estamos hablando del primero? Sí, ¿qué límite de integración debería tomar? Mira, vos tenés acá, CD y después BA. Son dos integrales, si querés. claro, fíjate. Ah, pero valen L las dos. No sabía que valían L, el de cada lado. Sí, acá, Bueno, un lado. acá tenés, ¿ves? Acá lo dice, mira, L y L, ¿ves? Está. Claro, no, en la guía no lo vi. A ver. No. Igual lo tenés en el enunciado. Si lees el enunciado debería, creo que está ahí, está claro. Sí, la Claro, espira y dice que es una cuadrada espira cuadrada. del lado del. Uy, sí, hoy estaba. Ahí está. Claro. Claro. Bueno, a ver, Claro, varía de 0 a L. esto es cero, no hay variación temporal del campo, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, a nosotros nos están pidiendo el módulo de la FEM, ¿ah? Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense acá el gráfico este, es justamente partir de esta integral, ¿ven? Esta, vamos a ir para abajo, así la vamos a expandir esa curva. Expandir quiero decir expresarla de la siguiente manera. Bueno, lo voy a transcribir para que lo tengamos fresco. Esto va a ser a la integral. ¿Ven? Vamos, supongamos que arrancamos acá de C a D. Podemos arrancar de cualquier lado, yo digo de ahí para que nos quede de C a D. Más la integral de D a A. Perdón, ya lo debe haber explicado. ¿Por qué dijo que se anulaba la otra integral? Porque no hay variación temporal. ¿Ves que B no depende del tiempo? En el tiempo no varía el campo. ¿Me explico? Es uniforme el campo y estacionario. Pero no se desplaza la espira. Sí, la espira se desplaza, pero el campo no varía en el tiempo. A lo sumo lo que varía es el circuito. Se mueve el circuito. El circuito va a tener cierta velocidad. ¿Te acordás que esta se denominaba la FEM de movimiento? No. Entonces, el campo
O sea, a medida que yo muevo la espira, claro, el campo es decreciente, ¿ves? Porque el campo depende de X. Esperen que yo acá creo que no lo puse. Vamos a poner el... Lo puse. Claro. Miren, el campo, vamos a escribirlo acá. El campo tiene esta expresión, ven que está escrito ahí en la guía. B de X es igual a alfa B0 sobre X cuadrado. O sea, decrece cuadráticamente. Decrece, digamos, inversamente con el cuadrado de la distancia. Donde alfa y B0 son constantes positivas. ¿Está? Entonces, esto que está acá es el campo magnético. Y ahí tenemos la expresión. O sea que dependiendo de dónde estés en X, vas a tener mayor o menor campo. Entonces, lo que yo estaba planteando acá, entonces está claro, no varía respecto al tiempo. Vos ponele el tiempo que quieras y esto no va a variar. Por lo tanto, esta parte de la ley de Faraday, digamos, no va a contribuir nada. Por eso es que puse 0 acá. ¿Está? Ahora entendí, perfecto. Bueno, ahora vamos a trabajar con esta parte que es la única que nos va a proveer o nos va a aportar para la FEM. Entonces abrimos las integrales, ¿ven? En 4 partes. Es como que la curva la partimos en 4. Como cuando aplicamos Ampere, bueno, pero en este caso estamos en Faraday, ¿sí? Entonces tenemos en nuestro desplazamiento, y yo acá puse estas dos, miren, no quiero, para no escribir acá entre D y A, ¿ven? Entre D y A y entre B y C, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no aportan nada ahí? Fíjense, el vector velocidad, vectorialmente el campo, es un vector que siempre va a dar hacia acá. Así, digamos, este es el vector B, vectorialmente B larga. Vamos a ponerlo en otro color así. A ver, por ejemplo, en rojo. ¿Está? Entonces, vamos a hacer un poco de espacio. Lo que habíamos explicado de la otra vuelta es cómo es que iba a ser el sentido de la FEMS. ¿Ven? A través de esta fórmula de la fuerza magnética, podríamos analizarlo como el observador, ¿se acuerdan que lo veía desde lejos? Y entonces uno podría hacer el análisis que hicimos como lo hicimos la primera vez, el análisis de la barrita, ¿se acuerdan? Bueno, acá es lo mismo, pero tengo una espira, o sea, como decía Pesich, tengo 2 barras en paralelo, yendo con la misma velocidad para el mismo lado. Y están unidas, obviamente, por las otras aristas. Bueno, entonces, habíamos deducido que si el vector este B viene para acá, en cada parte, fíjense, el desplazamiento, tanto en la parte CB o BC y DA, va a estar a 90 grados, ¿se ve? Acá vamos a decir BB, vamos a ponerlo así. Esta integral vale 0. Estas dos. Pues el vector que surge de hacer B vectorial B es perpendicular al diferencial de L. ¿Se entendió? ¿Por qué estas dos dan 0? Ah, perdón, esta no, esta no es. Esta quise poner, CB, esperen. DA y BC. DA y BC. Estas dos. Es esta y esta. Estamos hasta acá. Así no escribo tanto acá, se los pongo acá. Así. Esta es 0, esta es 0. ¿Estamos? Chicos, ¿me escuchan bien? ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿ven? Ahora nos falta hacer estas dos. Entonces, en estas dos,
lo que tenemos acá es justamente los dos casos que yo les había comentado el otro día. Ven acá, las dos FEMs. Las dos FEMs van en el mismo sentido, ¿ven? Mejor dicho, a ver, las dos van, digamos, en las barras aparecen en el mismo sentido, que como decía Juan Pesich, claro, es lógico, es entendible. Si bien él, bueno, no sé si vio esto, pero ven, porque es como tener dos barras que van para el mismo lado, con la misma velocidad, ¿no es cierto? Pasa que una va adelante de la otra. Entonces una va a cortar líneas de campo, la que va adelante, ¿ven? Esto yo les decía el otro día, ¿ven? Las líneas de campo que corta la que va adelante van a ser líneas de, mejor dicho, el campo va a ser menos intenso para la barra que va adelante que para la barra que va atrás, siempre, porque el campo está decreciendo, ¿ven? Profe, una pregunta sobre esto del sentido de la FEM, porque me surgió una duda, porque yo esto lo logré entender viendo el producto vectorial entre el campo y la velocidad. Pero si no existiera, si no tuviéramos tuviéramos velocidad y lo único que por lo que estuviera compuesta la FEM es por la variación del flujo en función del tiempo, ¿qué es lo que nos determina el sentido de la FEM? Porque ahí no tengo producto vectorial y ahí ya me... ¿Cómo? Si Claro, funcionara solamente esta parte. Claro, solamente eso. Y como que y lo de siempre. O sea, la ley de Lenz, acordate, vos tenés la espira, suponiendo la espira cerrada, ¿no es cierto? Es una espira. Sí. Y bueno, suponete que vos decís que la espira, vos estás suponiendo otro caso. Me encanta porque claro. me proponen otro caso en el medio del problema. No hace falta, no quiero es que yo no tengo problema. Lo responde, sino. Yo porque yo lo había tomado como, yo tenía un poco la duda de lo de la FEM, porque para mí la FEM iba con el sentido de la corriente. Y en la última clase me di cuenta que estaba equivocado, que yo tenía pensado eso por cómo se habían dado los ejercicios, pero en realidad la FEM sigue el sentido acá de poner la fuerza magnética por el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. Pero si no hubiera velocidad, solamente la FEM se da por la variación del campo magnético. ¿Cómo determino el sentido de la FEM? O sea, ¿qué es lo que le da el sentido a la FEM? No habría FEM, ¿no? La fuerza magnética. No, espera. Pero no hay fuerza magnética porque no hay velocidad. Hay que pensarlo así, como si fuera que si varía en el tiempo y está quieta, vos tenés que ver si tenés que meter más o menos. Pensarlo así, como si fuera, si disminuyen las líneas que pasan, disminuye B, vos tenés en tu cabeza pensar que tenés que mandar más y hacerte cerrar la espira y decir, bueno, para que suma, para que haya más, ¿para dónde tendría que ir la corriente? Claro, la corriente, no, eso lo tengo clarísimo, la corriente lo tengo clarísimo. El problema es la FEM, porque la FEM no siempre acompaña a la corriente. No, sí, la en corriente. Ese caso sí. No, en ese caso sí. La FEM. Claro, por eso en este caso sí. La FEM iría con la corriente en este caso, entonces. Yo lo pienso, sí, no sé si será así, pero yo lo pienso que si no se mueve, no lo tomo igual como corriente, para mí sería el sentido de la FEM. Es correcto, la corriente y la FEM van en el mismo sentido. Pasa que no tenés que confundirte. Esperen que les voy a poner. No hay que confundirse, ¿no es cierto? Si lo tenés claro, o sea, las dos siempre van a ir en el mismo sentido, porque la FEM es como una pilita que te va a entregar corriente en caso de que el circuito sea, o sea, que exista un circuito físico, un circuito cerrado. Y si no, si tuviera otra vez el circuito teórico cerrado por una curva de Faraday, bueno, también la corriente va a ser impulsada por esa FEM. O sea que es como si están distribuidas en el mismo sentido. También yo lo aclaré y lo vuelvo a decir, está en los libros también, que la FEM, esto que voy a decir es más confuso, pero bueno, pero es así. La FEM está distribuida a lo largo del circuito. Uno dice, pero ¿cómo? Si la FEM está, digamos, la pilita, entre comillas, o el generadorcito, está generándolo solamente en la barra. Sí, las dos barras son las que están generando, en este caso, una en contraposición de la otra, pero fíjate que una le gana, y esa es la que en definitiva impone la corriente inducida, que era como lo habíamos deducido al principio de todo el ejercicio del otro día. ¿Está bien? Que es esta que pusimos acá, ¿ok? Esta roja, ¿ven acá? Lo habíamos deducido el otro día. Entonces, igual todavía no te contesté la otra pregunta que te voy a contestar ahora. Si vos, entonces, ¿está claro el tema del sentido de la FEM y de la corriente inducida?
Tienen que pensarlo como una batería, la FEM es como si fuera un generadorcito que impulsa la corriente y sale por el positivo. ¿Está bien? Por el positivo. Todo eso yo lo tenía ya. El problema es que cuando apareció este ejercicio, en donde las dos FEM van en distintos sentidos, porque acá la corriente va sentido antihorario. Entonces en la barra de CD, ahí sí acompaña la FEM, pero en la barra de AB no acompaña la FEM, la corriente. Por eso es que me empecé a confundir. Pasa que me parece que hay una cosa es la FEM inducida y la otra es la FEM que se genera por la disminución del campo, ¿no? Es que es todo lo mismo, todo es inducido. Pero escúchame, espera Joaquín, ¿sabes lo que pasa? Yo te entiendo lo que querés decir, que no acompaña. No acompaña por el hecho que estás cerrando. A ver, si lo trabajás como, vuelvo al ejemplo de Juan Pesich, que hoy dijo, si lo trabajás como si fueran dos barras paralelas independientes y lo resolvés. Claro. No, entiendo. Va a quedar. Vos cerrás el circuito, mirá, lo cerrás para atrás, así, y te cierra. Lo cerrás al otro para así y te va a cerrar perfectamente. ¿Entendés? El tema es que vos estás poniendo en serie dos generadores y por supuesto se van a sumar algebraicamente. Como están los dos a contraposición, digamos, positivo con positivo, o sea, uno podría decir, están en paralelo, ¿ves? Acá, mira, me vino bárbaro, ¿ves? Esto no se aprende, esto surge sobre la marcha, se me acaba de ocurrir. Uno diría, pero ¿cómo? ¿Están en paralelo, Matías, o están en serie? Bueno, ves que acá está la paradoja. Mira, acá lo tenés dibujadito, mira, ¿ves acá? Acá. ¿Están en serie? ¿Están en paralelo? A ver. En serie. Claro, pero ¿por qué? Porque serie y paralelo hay que definirlo en términos de lo que es un generador conectado y una corriente. ¿Me explico? No se puede decir serie y paralelo. Cuando nosotros hacemos resistencias en serie y paralelo, yo siempre les digo, fíjense, imaginen cuando van a decir que algo está en serie o en paralelo, qué es lo que pasaría con un generador que se le conecta, ¿está bien? O qué es lo que pasaría con la corriente que un generador entiéndase por, no quiero que se confunda, no generador de alterna, una batería, vamos a decir, ¿sí? O una fuente de corriente continua, para circuito de corriente continua. Entonces, para lo que fuera, o sea, para poder explicarlo de serie y paralelo. Entonces acá lo mismo, ¿ven? Tenés esta que va en este sentido y esta que también va en este sentido. ¿Ves que esta la puse más grande? Porque de hecho es una FEM mayor, como vamos a ver ahora, y esta es una FEM menor. Entonces, Kirchhoff se tiene que cumplir. Si vos das la vuelta acá... Profe. Sí. Yo entiendo que al obtener la resultante va a acompañar la corriente en ese caso. Pero si yo quisiera, si me preguntara el examen, ¿cómo es el sentido de la FEM en la barra de BA, por ejemplo? En la barra BA. Si yo tuviera variación de campo magnético, no tuviera velocidad, y se aplicara esto, ¿no? Tuviera este sentido. ¿Yo cómo sabría el sentido de la FEM? No sé si me explico bien. Sí, acá yo te estaba dibujando la espira. Vos acá tenés la espira y vos tenés el campo así. Vos decís que depende de T. Claro. Suponiendo que disminuye con el tiempo. La corriente sería antihoraria. Si el campo está disminuyendo, claro, si disminuye, no cabe duda que la corriente va a ser así. Si esto está bajando. Es lo mismo que el otro caso. Entonces, uno supone que la FEM va a ir con el sentido de la corriente. Perfecto, pero si yo quisiera saber, como pasó acá, saber el sentido de la FEM en el lado donde la FEM no acompaña a la corriente, por así decirlo, como yo sé. Pará un poquito. Eso. Pará un poquito. Sí. El tema es que en BA no vas a tener FEM si no se mueve, me parece. No, la FEM, en este caso que vamos a poner, caso, pues está impuesta en el circuito. El que está planteando Joaquín. Acá no se está moviendo, la velocidad es cero, ¿está bien? Simplemente es otro ejercicio, cambió el ejercicio, ¿está bien? Acá vos tenés, que de hecho esto hemos hecho ya. Acá lo que está pasando es está variando con una función que, porque él se le ocurrió decirlo así, que está muy bien, o crece o disminuye, o vaya a saber, o por ahí en algún momento crece, en otro disminuye, hay que ver la función B de T, ¿no? Pero suponete que disminuyese, ¿ok? La corriente va a ser así, va a ser antihoraria, no cabe duda, y no es que acá va a haber más FEM, o sea, se va a distribuir a lo largo de la varilla, no es que acá va a haber más, acá va a haber menos. ¿Por qué? Porque el campo estamos suponiendo lo que es uniformemente variable con el tiempo.
si querés vamos a empezar a suponer cosas, pero se van fuera de la materia. Hay muchos ejercicios que yo no les doy porque no corresponden a la materia y no están en la guía y ni se los van a tomar. Pero si vos querés complicar, querés ver la realidad, es mucho Listo, más- entonces. es Yo mucho- quería asegurarme porque me empecé a confundir, pero bueno, esto pero lo este entiendo planteo bien. tuyo es simple, está válido, pero ¿le entendés? También podría darse el caso y a su vez con velocidad. Y ahí se entra a complicar más, pero se puede. Obvio. Pero lo Claro, que no, te pero- quiero dejar claro es que acá no vas a tener un cachito de FEM acá y otro distinto acá, ¿entendés? Claro. Acá la FEM está en la espira. Y es más, y si no tuvieses espira, que era uno de los ejercicios que también quiero hacer, si no tuvieses espira en el espacio, vos podés suponer cómo es la FEM imaginariamente, digamos. Sí, porque Imaginariamente no. el aire tiene resistencia, por así decirlo. No, el aire no, o sea, Ah, no va por ahí. sí, es un dieléctrico el aire, pero lo que quiero decir es que si vos acá no tuvieses esto, ponele, vos tenés un campo magnético variable en el tiempo, ¿no? En una zona del espacio donde vos tenés este campo variable en el tiempo. Entonces, suponete vos tenés un campo acá y vos querés saber cómo es la FEM inducida en esa circunferencia o en una curva. Vos podés tomar la curva que quieras, ponele que tomás una circunferencia y vos querés saber cómo es la FEM ahí. ¿Ves? Ahí no tenés circuito ni nada. Y bueno, sin embargo, podés calcular la FEM tranquilamente. Sí, ¿Querés lo tomar un mismo. radio mayor? Bueno, tomás un radio mayor. Si el campo magnético, por eso es un ejercicio que les quisiera dar luego. Pero se nos va a ir No, dando está poquito, bien, está perfecto. Entonces, Ya cortemos acá, ya entendí. bueno, Ya entendí. vamos a continuar Gracias. para terminar el ejercicio. Entonces, estas dos dan 0. Está claro por lo explicado. Por lo tanto, a ver, el módulo de nuestra FEM, ojo con esto también, porque cuando viene el módulo no quiere decir que sea todo positivo, ¿eh? Ojo, entonces vamos a calcular, la FEM sería así, miren. Tenemos esta expresión, que es B vectorial B escalarmente dl. Entonces tengo que saber yo quién es B larga, quiero decir, para la X en la cual estoy. Fíjense, esta es la expresión, ¿ven? Si X está en esta X, digamos, acá voy a tener una cierta X, y acá voy a tener X más L, porque acordate que esta longitud vale L, ¿ven? Lo pongo ahí en el medio para que se vea. Vale L y vale L. ¿Estamos? Entonces, acá voy a tener X, y acá voy a tener X más L. Entonces, vamos a hacer el producto vectorial correspondiente. Entonces, la velocidad es simplemente B, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice acá? Sí, B sub 0. Bueno, entonces ponemos la integral entre C y D de B sub 0. Fíjate que B sub 0 tiene versor I, ¿no es cierto? Vectorialmente, todo este campo que es esto que está acá. Alfa B0 dividido X cuadrado, y todo esto es por J, ¿ven? Alfa B sub 0 dividido X cuadrado por el versor J. Entonces, tenemos que esto, vectorialmente J, ¿quién me va a dar? Me va a dar K, I vectorial J, ¿no es cierto? I quiere decir X, rota hacia B, así, nos da para acá, ¿ven? Por eso yo lo puse mirando para acá, ¿lo ven? Bueno, ¿lo ven? Fíjense, la otra integral va a ser desde B hacia C, otra vez B0, versor I vectorialmente alfa B0 sobre X más L al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Hasta acá estamos? Espera, acá me estoy equivocando. El D le falta, ¿no? A ver, sí, ahí voy. Sí, tenés razón. Espera que me estoy equivocando. Era AB
confundí, es CD, AB, CD, AB, perfecto. Y acá me falta el DL, esto es importante. Bueno, primero lo voy a poner así, como DL, así después lo hacemos tranquilo. Y acá, ¿sí? Esto es primero el vectorial y después el escalar. Y acá hacemos el DL. ¿Está? Corrijan esto, es de AB. ¿Ven? Las otras dos daban 0. Solamente esta y esta sobreviven. Entonces, una vez que tenemos esto, fíjense, acá lo mismo. Esta, ven que como les dije antes, esto me da versor K. Entonces vas a tener versor K escalarmente DL y acá versor K escalarmente DL. Pero ¿qué pasa? El DL, fíjate que vos venís desde acá, estás acá, ¿no es cierto? Y vas a dar toda la vuelta. Vas a dar toda la vuelta así, 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 así. ¿Estamos? Entonces, lo que vas a hacer es, cuando estás en la parte acá, en CD, yo voy a hacer un dibujito de esto, pero mejor. Ahí vas a tener este vector y el DL en el mismo sentido. ¿Está? En cambio, cuando estés acá, perdón que me equivoqué, cuando estés, copy, paste. En cambio, cuando estés acá, lo que vas a hacer es ir para el otro lado. Perdón, yo no entiendo. Sí, ahora sí, ahora sí. A ver, me tienen que esperar que termine. Si me esperan, vamos. ¿Ven? Entonces, acá, esto es lo que está pasando ahí. ¿Estamos? Habíamos dicho, esto es L, 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 sentido de circulación de la corriente. Entonces, y esto es lo que está pasando ahí. ¿Estamos? ¿Eso es por cómo circula la corriente, profe? ¿Qué cosa? La posición del DL. Se nos ocurrió, sí, no, circulamos si hubiésemos ido para el otro lado, bueno, nada, como nos están pidiendo el módulo de AFEM, en módulo nos va a dar lo mismo. Si hacemos la cuenta bien, digamos, nos va a quedar el signo negativo de la FEM, pero como nos están pidiendo en módulo, vamos a hallar lo mismo, pero podríamos haber ido en otro lado. Sí, tomé ese lado porque la corriente va por ahí, ¿sí? Así de simple, pero quería explicar esto. Entonces, como acá tenemos 180 grados, el producto escalar este nos va a dar menos 1. Y lo que nos tenemos que hacer es ponerlo de esta manera. Acá voy a integrar en definitiva entre 0 y L. Me armo un sistemita, digamos, acá de referencia, dado que voy a ir desde 0 a L. ¿Ven? Desde C a D. Esto, digamos, mide, si esto es 0, esto es L. ¿Está bien? Y acá, miren que se me encimó con esto. Vamos a correrlo nuevamente. Vamos a saludar. Voy a correr esto un poquito para abajo. Ahí. Entonces decía que acá, en esta otra parte, también vamos a tener, ponele, esto es A. A, esto es B. Y acá tenemos nuestro sistema de referencia, 0, L. Esto se me ocurrió hacérselos así para hacérselos fácil, digamos. Una explicación sencilla. Hay otra forma que también
Supongamos que este es nuestro sistema de referencia, ¿ves? Dando la vuelta, que es parametrizando la curva, y ahí te queda todo perfecto, pero otra vez, vectorialmente, como en análisis 2, a lo análisis 2, literalmente, se puede hacer, si lo querés hacer con toda la matemática, te digo cómo parametrizar esta curva, esta, y te queda joya. Igual esto no estaría mal, porque fíjate, ¿ves? Acá lo que hacemos es, ¿ves? Acá, en C y D, cuando vos estás acá, cuando te parás acá, y vas caminando hasta C, hasta D, pasa que ahí está tan chiquito el gráfico que cada cosa que escribo no queda muy, queda un garabato, pero se entiende, ¿no? Miren el cursor. Si voy desde C hasta D, voy a integrar sobre esta distancia L, ¿está? Entonces, de C a D, arranco en 0, llego hasta L. Cuando llego a D es L. Y cuando voy desde acá, desde A a B, otra vez, voy a ir desde 0 a L. ¿Ven? Esto lo digo, o hago esto, porque ya consideré el signo al haber ejecutado el producto escalar. ¿Ven? Acá el ángulo es 0 grados y acá el ángulo es 180 grados. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Si querés una explicación más rigurosa o una justificación más rigurosa, bueno, no hay ningún problema, se puede hacer. Parametrizás la curva, que en este caso es un cuadrado, que en definitiva son tramos, son segmentos. ¿Te acordás cómo lo hacían? Los que no vieron análisis 2, no se preocupen, no es complicado, es medio largo, hay que saber hacerlo, es cuestión de práctica. Esto es muy fácil en este caso, pero bueno, lleva toda una cuestión, un par de renglones más hacerlo. ¿Tá? Lo quiero aclarar por las dudas, el que le interesa después se lo puedo explicar o afuera de hora como para no usar tiempo de eso, pero esta explicación rápida me parece correcto. Entonces de esta manera vamos acá abajo y nos va a quedar esta integral de 0 a L, ¿ven? Y nos va a quedar B0 alfa B larga sub 0 dividido x cuadrado, que esto en verdad es todo constante, y acá simplemente es por dl. Y esto es positivo, porque el producto escalar nos dio positivo de C a D. ¿Ven? Acá. Y cuando hacemos la otra, todo el mundo entiende. Ven que acá, el dl, en este caso, ¿quién va a ser? Digamos, cuando yo tenga que hacer el versor K escalarmente el dl va a ser el versor K también. Está en la dirección de K. Recuerden que dl, a ver si lo puse acá, lo vuelvo a escribir. Un dl genérico, ¿quién es? Es de x versor y más de y versor j más de z versor k. ¿Está? En coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces acá, cuando estás, el dl que está en cuestión, ven, es en k. Y acá, lo mismo. Estás en la dirección k. Entonces, cuando haces te va a quedar en menos k. Por eso es que te va a quedar el menos 1. ¿Ves? Esto sería k. Y o sea, esto va a ser menos k. ¿Está? En definitiva, fíjense, ¿tiene variación en x? No. ¿Tiene variación en y? No. La única variación que tiene nuestro dl es en k. ¿Sí? O sea, en z. ¿Vamos? Entonces nos va a quedar, en definitiva, un diferencial de, en nuestro caso, en vez de dz, yo le llamé directamente dl. Hice abuso de la notación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así como a veces le poníamos dr o lo que fuere, ¿está? En nuestro caso es simplemente en dz, que como cambié el sistema de, digamos, la variable la puse toda en L y ya está. Entonces me queda dl k, vectorial k, escalar k, te queda 1. ¿Estamos? Y se fue. Y acá k, escalar k, con menos k, te queda el menos 1. ¿Me siguen hasta acá todos estos detallecitos que por ahí... ¿se entiende lo que estamos diciendo? Sí, sí. Entonces acá ven el menos, la integral entre 0 y L. Y fíjate, B0. Acá que puse... este no es una X, este es un por de vectorial, ojo. Es un producto vectorial. Ahí vamos a ponerlo más chiquitito. O producto cruz. Entonces B0, alfa,
b grande 0 dividido x más L al cuadrado diferencial de L. Este menos ya del menos K lo saqué afuera. Conclusión, esto nos va a quedar que el módulo de la FEM va a ser igual a todo esto, fíjate, saco factor común B0 alfa, B grande 0, nada, por L, ven que cuando integro de 0 a L por barro me va a quedar L, y acá me queda lo mismo, la misma integral, y me va a quedar 1 sobre x cuadrado, porque esto lo saqué como factor común de ambos lados, ¿ven? Bueno, pues es factor común a ambos, menos 1 sobre x más L al cuadrado. Si se fijan, es el mismo resultado que está ahí en la guía. ¿Quedó claro? Vos le pusiste el menos K por el sentido de la dirección de L, ¿no? Claro. Y después lo trasladaste, en vez de poner X, dijiste, bueno, algo que arranque desde el origen de coordenada y pusiste que va de 0 a L. ¿Cómo voy a poner X? Acá no estamos en X. ¿Acá te referís al 0L, los límites de integración? Claro. En vez de poner X y X más L, dijiste, bueno, agarro y arranco del 0. No, me parece que te estás confundiendo, me parece. X más L no tiene nada que ver. A ver, esto es la posición en X, pero el diferencial de longitud no está en X, está en Z. ¿Entendés? No, hablo de los límites de integración, perdón. Por eso, los límites de integración, no tiene nada que ver con la letra X, eso te quiero decir. Estos límites de integración no tienen nada que ver con la letra X. Estamos en Z, pasa que como es un cuadrado, por ahí te me estás confundiendo por ese lado, porque es L los dos lados, porque es un cuadrado. Pero me estoy refiriendo a esta L, Francisco. ¿Lo ves? Claro, sí, pero a ver, por ahí, no sé si lo pusiste más abajo, creo que habías puesto X y después X más L. Acá lo puse, eso está acá. Claro, y eso es lo que digo. ¿Qué, en vez de poner Z y Z más L, a eso te referías? No, pregunto, ¿por qué? Claro, vos en vez de poner X y X más L, pusiste 0 y L directamente. Claro, porque estoy tomando directamente la longitud. El origen. Sí, pero no el origen Puse un nuevo origen, digamos, para mostrarlo. Si no, lo tenemos que hacer todo de forma vectorial, no hay problema. O sea, hay que parametrizar las dos curvas. Después se los muestro, se los mando como un apunte. Se los mando como un apunte. Son, no sé, media carilla, qué sé yo. No, es más fácil. Es que algunos no habrán visto todavía análisis 2 y por ahí no vieron cómo parametrizar segmentos de curva o curvas. Entonces yo me pongo a pensar en ellos y bueno, nada, se los puedo explicar. No es nada complicado, lo van a ver y decir, pero qué fácil, qué obvio. Bueno, sí, en análisis 2 por supuesto te van a tomar astroides, cicloides, cardioides, vayas a ver las curvas que tendrás que parametrizar, alguna hélice, algún resorte, ¿no es cierto? Pero bueno, los que ya cursaron análisis 2 saben de lo que estoy hablando. Si no, bueno, acá es muy simple, ¿te acordás cuando tenías que parametrizar? Y a veces te tomaban esto, parametrizar, ¿te acordás? Un rectángulo o un triángulo. Bueno, en este caso es un cuadrado. Entonces, lo que tenés que parametrizar de última son estos dos segmentos, este y este. Porque nosotros ya sabemos que da 0, entonces no nos gastamos, ¿estamos? Y estos dos, si vos lo parametrizás tal cual, todo perfecto, te da exactamente todo perfecto los signos. Acá no, a ver, yo no le veo que esté mal. De hecho, si nos ponemos a pensar, hemos resuelto un montón de ejercicios de esta forma, y yo nunca les dije nada, vamos a decir. Y de hecho los resuelven así, y no está mal si vos lo haces así en los finales, en los parciales, digamos, mientras sea correcto y se condiga con tu sistema de referencia, es válido. Muchos hemos... ¿Cuántas veces yo les dije y no les aclaré nada? Ahora les estoy diciendo porque como por ahí, bueno, estamos al final del curso y nada, se podría por ahí ver más claro, o por ahí acá cuesta por ahí verlo un poquito más, el hecho de los signos. Digo, por si a alguno le cuesta o no, o se le contradice esto. Pero está claro que en este caso vas a favor del vector rojo, ¿ves? El de L, y acá vas en contra del vector rojo, ¿no es cierto? ¿Ves? Y bueno, o sea, en definitiva, ¿en qué estás integrando? En la línea, en el segmento del segmento recto. Por lo tanto, vas a integrar entre 0 y lo que valga el segmento. ¿Estamos?
Perfecto. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Quedó claro? ¿Ven que le da lo mismo que la guía? ¿Ven cómo se resuelve? ¿Ven que no era complicado en sí? Fíjate, en verdad estamos hablando de esto, estas son estas dos. O sea, te das cuenta que esto da 0, estas dos dan 0 y es simplemente resolver estas integrales. Que una está en x y la otra es en x más l. Pero fíjate que la integral en sí es sencilla, porque estás integrando simplemente el diferencial de la variable l. O de z en este caso, ponele. Yo porque hice abuso de la notación y lo llamé de L directamente. Pero como te expliqué acá arriba, acá, ¿ves? Sería el de Z porque estas dos no están. Sería solo el de Z. ¿Estamos? Bueno, preguntas, si no seguimos. Tenemos que hacer un recreíto. Digamos. Bueno, a ver acá. Una bobina de 20 espiras circulares de 1 centímetro de radio está colocada en un campo magnético uniforme y estacionario, cuya intensidad es V 0,8 Tesla, de tal forma que el flujo de inducción magnética Phi sub B es máximo. Dicen, la resistencia total del circuito es de 5 ohm. Halle la carga total que circula por dicho circuito si la bobina es girada rápidamente. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que intentar ver, digamos, es que justamente la bobina está, vamos a suponer que el campo está en este sentido, ¿no? A ver, vamos a hacerlo en R3. Acá están las 20 espiras, ¿no? Hacemos una por una cuestión de practicidad. Profe, que diga máximo se refiere que el campo magnético y la superficie están a 90, ¿no? ¿Cómo 90? Que el coseno entre los dos ángulos da 1. ¿Eso es que sea máximo el flujo? Pero no quiere decir que estén a 90, al contrario, son paralelos. El diferencial de ese está en el mismo Sí, sentido que el perdón. diferencial. A 90 no, a 0 o a Que el 180. coseno es 0. Le pifié, El le diferencial pifié. ese con el B es 0. Sí, me confundí, me refería a 0 o a 180. Error. ¿Ves? Ahí está, mira, ahí lo hago mejor. ¿Ves? Ahí lo tenés, mira, todo esto no te lo explican ahí en el enunciado, pero vos lo tenés que saber, o te lo tenés que imaginar, porque es lo que te están diciendo, digamos. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está entonces el campo magnético, uniforme, estacionario. Bueno, entonces imagínate, si vos la tenés que girar para que se anule, ¿qué tenés que hacer? Vamos a hacer un sistema de referencia. A ver. Si vos querés que esto... A ver. Podríamos hacer un sistema de referencia así. Todo esto es tipo lujo de detalle, porque en verdad podés hacer de cuenta que, digamos, vale, a ver, acá está el campo. Entonces, para que se anule tendrías que rotarla a 90 grados. ¿Te das cuenta? El plano de la bobina este plano lo podemos rotar 90 grados, cosa que la bobina quede apuntando, no sé, en este caso está, fíjate, si esto es X, esto es Y, si esto fuese Z, X. La bobina está en el plano XZ, ¿no es cierto?
dirigida por este vector diferencial de superficie, la bobina plana de 20 espiras. Bueno, si yo la bobina la roto, ponele para acá, o sea que la bobina pasa a estar en el plano YZ, ¿no es cierto? Contenida en el plano YZ, vamos a hacer la continuidad. Entonces ahí el flujo se habrá anulado. ¿Todos me siguen? Si la tiro en el XY, profe, ¿Cómo? si También, la tiro, sí, ¿lo también. mismo? Ah, Y listo. claro, y sí, porque si está así y el campo está así, ¿no? O bien la rotás para, vos decís rotarla para allá, cosa que quede así mirando para arriba, y el campo está así, Claro. es lo mismo, ¿estamos? Bien, Perfecto. ¿sí? De cualquiera de las dos maneras, fíjate que eso te lo dan a tu gusto, digamos. Lo que vos tenés que plantear es que el campo se tiene que el flujo se tiene que anular. ¿Estamos? Por lo tanto, lo que vos tenés que plantear, ¿qué va a hacer para poder resolver este ejercicio? Vos te están pidiendo la carga total, entonces tenés que hacer aparecer la carga. La corriente es la derivada de la carga de t respecto del tiempo. ¿Te acordás que habíamos dicho eso? Por lo tanto, la carga, o sea, el diferencial de la carga va a ser igual a I de t. Si vos integrás esto entre 0 y t, ¿qué te va a quedar? La carga, ¿sí? En función del tiempo, entre 0 y q, quiero decir. Hago abuso de la notación para repetirla. Podemos poner la mayúscula, total. Entonces nos va a quedar q de t y esto va a ser igual a I por el diferencial de t. Vamos a dejarlo así. Entonces, por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos nosotros con respecto a la FEM y al flujo? La FEM es la derivada del flujo respecto del tiempo. Por lo tanto, la variación de flujo es igual a la FEM por el diferencial de t. Ahora fíjense, si nosotros decimos, mejor dicho, si no, a nosotros nos dicen que vale 5 ohms la resistencia, vos imaginate esto que podría ser, la resistencia puede estar acá mismo, ¿sí? Para hacerlo más fácil, si querés, podés ponerlo ahí mismo. ¿Está? La resistencia hace de cuenta que el mismo cable tiene la resistencia esa. O hacer, como yo había dicho antes, un circuito afuera, donde vos tenés la resistencia concentrada ahí. ¿Está bien? Suponete que lo puedas rotar, que no haya problema. Elegilo como quieras, eso no importa. Lo que importa es poder plantear esto, ¿ven? Si la FEM, por ley de Faraday, el módulo de la FEM, no estamos hablando del módulo, ¿está? El módulo de la FEM, vamos a tomar que es la derivada del flujo respecto al tiempo en módulo, ¿no? Entonces nos va a quedar que la variación de flujo, o bien la derivada del flujo, es FEM por TT. Como dijimos lo de la resistencia, si dividimos, ponele, o hacemos aparecer la corriente, acordate que la FEM a qué es igual. O dicho, la corriente. La ley de Ohm se cumple. Entonces, ¿cómo relaciono la corriente con la FEM? Por la resistencia. O sea, la FEM va a ser igual a la resistencia por la corriente. ¿Está? Entonces, ya puedo relacionar, ¿ven cómo relaciono estas dos cosas? Lo que tengo que hacer ahora es justamente ver cómo varía el flujo para poder integrarlo y ver qué me da. Entonces, yo podría, miren, de acá, para poder hallar la carga, yo tendría que reemplazar acá en la corriente. Y la corriente la puedo reemplazar como la FEM sobre R, ¿ven? Entonces, por esta puedo decir, la corriente va a ser la FEM sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, acá, o mejor dicho, vamos a hacer así, miren, más fácil. Esto es igual, vamos a reemplazar al revés, la corriente a R por I. Entonces, la variación de flujo va a ser igual a R por I por el dt. Entonces ya voy a hacer aparecer esto, ¿ven? Esto lo hago aparecer si esto lo tiro para abajo.
Entonces, la variación de flujo dividido, no respecto, dividido R, va a ser igual a I por dt. Entonces, fíjense que la carga, que es lo que me están pidiendo, es igual a esta integral. Y justamente esta integral es lo mismo que si yo integrara este otro miembro, ¿ven? Si yo integro acá ambos miembros, respecto de lo que corresponda, por ejemplo, el miembro derecho voy a integrar entre 0 y t. Y el miembro izquierdo voy a integrar entre el flujo inicial y el flujo final. ¿Se entiende? Con lo cual, vamos a ponerlo en otro color, así no escribimos tanto. Si acá integramos, vamos a poner así, entre el flujo magnético V inicial y el flujo final, que el flujo final, recuerden que era 0. Entonces nos va a quedar que cuando hacemos el flujo, fíjate que en definitiva acá está en su máxima variación y pasa a ser 0. Esto va a ser 1 sobre R por el flujo integrándose entre el flujo magnético B y 0. Y esto va a ser igual, en definitiva, a la integral entre 0 y t de I de t, que en definitiva, ¿a quién es igual? A la carga, que era lo que me estaban pidiendo, ¿ven? Por lo tanto, la carga respecto del tiempo va a ser esto que está acá. En definitiva, ¿qué nos queda? Es esta, que es el flujo que va a ser 0. Por supuesto estamos tomando en módulo, por lo tanto nos va a quedar 1 sobre R por 0 menos y este flujo B. Como estamos tomándolo en módulo, le tomamos simplemente módulo y nos va a quedar este flujo B, que ¿cuánto era el flujo? Lo tendríamos que calcular. ¿Cómo es el flujo a través de esa espira? Como me dicen que la espira es tiene un centímetro de radio y es circular y tiene n igual 20, entonces el flujo ¿cómo era? Fíjense, el flujo era igual a la integral de B escalarmente de S sobre S. En este caso, como S es simplemente la superficie de la espira y el B no depende del diferencial de superficie, o sea, no depende de esta integral, puede salir afuera y simplemente va a ser el módulo de B. El flujo, estamos hablando del flujo B, ¿no? El flujo sub B, que sería el máximo, ¿ven? Es el flujo B por S por 1, que es el coseno del ángulo de los dos, ¿está? Con lo cual, esto va a ser igual a B por pi por el radio al cuadrado. ¿Se ve? Entonces, venimos acá y nos va a quedar el módulo de 1 sobre R. Bueno, al ya poner el módulo, obviamos esto, ¿sí? Y nos va a quedar B pi por radio al cuadrado por n. Este es el flujo. Si le ponemos total, tendríamos que ponerle la n. Le convendría poner R minúscula, ¿no? El radio, porque no se va a confundir con la resistencia. Sí, tenés razón. Ahí está, perfecto. Pongamos que este es el radio. Entonces, pi por radio al cuadrado, ¿ven? Y la n. Entonces, acá nos va a quedar n por b por pi por radio al cuadrado. Y, ¿qué más? Y dividido R, que es la resistencia. ¿Ven? Como lo tomamos en módulo, por eso saqué el menos, obviamente. Bueno, y si hacemos las cuentas, ¿qué nos queda? 20 por B, que era 0,8, por pi, por el radio, que es 0,01 metros al cuadrado. Esto por Tesla, por nada más, dividido los 5 ohms. El 20 con el 5. 1 por 10 a la menos 3. Sí, un milicoulomb.
era 32 pi, no era 4 por 8, 32. Bueno, si ustedes ya me dicen cuánto es. A mí me estaba dando No así. no queda clavado el 1, pero es 32 pi. 1,005. Pero bueno, Claro, Claro. el resultado exacto sería así. Y ustedes me dicen que es claro. aproximadamente un milicoulomb. Sí. Bueno, esto es 3 por 3, 9 son 100, a la menos 5, sí, te queda menos 3, 100, 1, está bien. Bueno, listo, ven cómo se terminó así, no tenía mucha vuelta. Hay un final, por ejemplo, que te dicen se gira 180 grados, entonces vos o te dicen se tiene un solenoide, ponele, genera un campo y hay una bobina, o ponele que te dicen que simplemente hay un campo magnético y se tiene la bobina y se gira 180 grados. O sea que al principio está para acá, el diferencial de superficie, y después, al girarla 180 grados, está para el otro lado el diferencial de superficie. Entonces ahí tenés que considerar, ahí no vas de 0 a 90, o sea, no es que se anula. El campo tiene, digamos, el flujo tiene un sentido, y de pronto vos te vas para 180, ¿entendés? No es como este caso. En ese caso, ¿cuánto es la variación de flujo? ¿Qué? Claro que debería ser. El doble. Claro, el doble. ¿Qué decían? Tengo una pregunta. Si vos ponés la carga como negativa porque arrastrás el flujo negativo, ¿está mal? Si no te piden el No, módulo. es que te están pidiendo el módulo, ¿no? No dice el módulo, a ver, calcule o no te pide el módulo. La carga total. Ah, te pide la carga total. Bueno, a ver. Si Es le pones negativo, negativa, a ver, poner el menos nada más. es una carga, o sea, no Bueno, es pero puede ser una. negativo. Sí, entiendo. O sea, puede ser negativa, puede ser positiva, pero Es que la carga, a ver, tras sí, el menos. podría ser negativa, pero a ver, esta es carga circulando. Se Sí, toma, claro, no tiene sentido. Pues sí, poner casi que la menos. corriente, la carga de la corriente, no le decimos que es positivo o Igual ya negativo. le sacamos de negativo de la FEM. Claro, Aparte, claro. no diríamos que es, o sea, tendremos que decir si es negativo si está comparado con otra carga. Acá como no está con otra carga, no tiene sentido el signo, ¿o no? Sí, Porque la no, única carga que hay esto en es la verdad que lo está que en el está conductor. diciendo, esto es porque, a ver, porque depende, mira, a ver, vamos a pensar una cosa. Si esto lo girás, a ver, para un lado, acá estás, sí, no, de la misma manera. Estoy pensando, pues, me estoy yendo del tema. Si esto lo giramos como habíamos dicho, vieron que ustedes propusieron otras direcciones, entonces estoy viendo Es que siempre va el a ir sentido de del circulación. flujo a cero, entonces siempre va a quedar negativa. Sí, pero eso sí, pero lo que estoy viendo es el sentido, si circula siempre en el mismo sentido. A ver, acá lo que haces es bajas las líneas y allá también sí, las estás disminuyendo para todos lados. Habría que ver si esto lo Es que no hay rotas para forma atrás. no hay forma de no disminuirla porque es máxima. Entonces, ¿cómo haces para que aumenten? Sí, no, está ¿No? bien, pero estoy viendo el sentido de circulación de la corriente. Para donde sea que vaya, va a circular para el mismo lado. A ver, pregunto, Claro, ¿para a dónde va a eso decía. circular la carga? Ya que estamos, ¿cómo circular? ¿Cuál? O suponete que te preguntan, bueno, ¿y el sentido de la FEM en la espira? En este caso, ¿no? Dado el gráfico. Sería, mirándola desde el eje Y sería antihorario. Claro. Claro. ¿Todo el mundo lo ve? La gires para donde la gires, o sea, la rotes para donde la rotes. Mirá, voy a hacerlo con rojo. Sí. Si vos a la espira la rotaras así, o a la espira la acostaras así, para que quede ahí. O si a la espira la acostás para acá adelante. O si Es la siempre rotás para. antihorario. ¿Eh? ¿Qué? Que va a ser siempre antihorario, digo, para reponer esa línea. Claro, correcto. Bueno, ¿querés que traten de hacerlo entre todos? Y damos unos 5 minutos. O fíjense o lo encaramos directamente. ¿Qué hora tenemos? A ver, 10:15. Bueno, miren. Dicen, dos discos macizos conductores coplanares de resistencia óhmica despreciable de radio L igual a 1 metro. O sea que esto es 1 metro.
¿Qué dice? Giran con velocidades angulares constantes omega 1 y omega 2. O sea que son distintas. En un campo magnético constante y uniforme de módulo B, 20 militesla. Ven que el campo es entrante en ambos circuitos. Perpendicular entre el plano de los circuitos como esta figura. En el borde y en el centro de los mismos, dos pares de escobillas rozantes se conectan a dos resistores. ¿Ven? Estos no son brushless, estos motores de resistencia. Y en el centro R1 y R2 de 100 ohms. Bueno, aquí están, ¿ves? Bien. Como indica la figura, si omega 1 es 100 y omega 2 es 50, y ambos discos giran en sentido horario, como los dice acá, ¿ven? Lo están marcando acá, con esta flecha. Calcule la intensidad y el sentido de las corrientes constantes en los resistores. Bueno, ¿qué habrá que hacer acá? En verdad, este problema... Sí, escucho. Nada, iba a decir calcular la FEM y con la FEM tratarlo como si fuera un problema de corriente continua. Correcto. Correcto. ¿Se ve? ¿Se ve la idea? Entonces, ¿y cómo calculábamos la FEM acá? ¿Te acordás que habíamos... O sea, esto es un disco entero, pero se podría hacer como la varillita, ¿te acordás? Y podríamos... sí, podríamos pasar el omega a velocidad tangencial, ¿o no hace falta? No hace falta, creo. ¿Te acordás que teníamos la varillita? Claro, yo estoy pensando en el que habíamos hecho que giraba y describía la circunferencia, ¿no? Claro. ¿Te Claro, acordás? claro, sí, sí, sí. Sí, entonces sí, podríamos tratarla de la misma forma. Claro. Sí, sí. Fíjate, acá está el origen, bueno, el centro y el extremo. Y fíjate que acá tenés continuamente... Mirá, en el otro, en este, si nosotros creo que habíamos dicho, si teníamos un anillo en el cual había rozamiento ahí y acá, y sacábamos un voltímetro, acá teníamos la FEM, ¿te acordás? Entre el centro y acá. Acá no necesitas un anillo para que esté tocando, sino que necesitas, como el disco ya es todo, es un disco justamente, como es un disco, no se tiene una varillita, sino que se tiene un disco, continuamente el disco está tocando. Pero es como que lo podríamos visualizar como una varillita que va rotando. ¿Se ve? ¿Se ve la idea? Bueno, ¿quieren tratar de encararlo? Ya hicimos uno parecido. Pasa que este es más grosso porque es integrando. Tenés que integrar los dos. Aparte vas a tener seguramente dos FEMs distintas y vas a tener que fijarte cómo son las FEMs. A ver, vamos a sacar eso. Supongamos la FEM de este disco. ¿Cómo va a ser? Fíjate que lo que vos tenés acá son las dos resistencias. ¿Ves? Tenés esta y tenés esta. ¿No? Entonces, y acá tenés el disco. Acordate que el disco se comporta como si fuera un generador, ¿no es cierto? Como una batería. Bueno, yo lo puse para arriba, no sé cómo es la FEM. A ver, acá voy a tener una FEM que tengo que ver cómo es. Y acá voy a tener la otra. ¿No es cierto? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces dale, me tienen que decir cómo va a ser la FEM inducida acá, o sea, la polaridad. Fíjense que rota para allá, por lo tanto, dejaría un área hacia atrás así. Por lo tanto, el campo magnético es entrante. Por lo tanto, estoy ampliando la cantidad de líneas. ¿Quieren hacerlo ustedes o lo sigo yo? Sí, la corriente sería antihoraria ahí. Claro, la corriente sería antihoraria, o sea, así. Por lo Claro. tanto, la pregunta es, ¿dónde Iría está? ¿Cómo es la la FEM? FEM. Claro, en rojo. Y ¿Cómo? de cero a afuera, para afuera. Así. Claro. O sea que la FEM sería así. ¿No es cierto? ¿Se ve? ¿Todo el mundo lo ve eso?
No, de vuelta, profe, me perdí. Claro, digamos, vos, el campo magnético es así, ves que está todo, es entrante. Si vos abrís, al moverse en sentido horario, o sea, hacia la derecha, digamos, ¿no? La parte de arriba, vos vas a dejar esta área a la izquierda. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Ampliando el área o reduciéndola? Estás ampliando con respecto a la que fuere. Ponele que este lo tomás fijo acá, ¿está bien? Estás ampliando el área, o sea, estás metiendo cada vez más líneas de campo magnético, ¿sí o no? Sí. Bueno, por lo tanto, ¿qué haces? La corriente tiene que tener un sentido tal de contraponer a esa variación. Si vos estás metiendo más líneas, la corriente tiene que hacer que salgan líneas, porque vos estás generando una variación de flujo en el sentido de la hoja, vamos a decir, y vos necesitas oponerte a eso, ¿está? Una variación igual y opuesta. ¿Cómo? Yo me perdí, ¿de dónde salió la varilla? ¿La qué? Perdón. La varilla, ¿de dónde salió? No, la varilla es una forma, un modelo que estoy haciendo como para entender el disco. ¿Sí? Es lo mismo, digamos. Pensamos si fuera un cable o una resistencia que une el punto, el centro del disco con la parte de arriba donde está el rozamiento. Como si fuera la barra es La la que une el centro barra del o varilla disco que habíamos con... visto Claro. la vez que hicimos el ejercicio ese. A ver, era el número, el 189, el 185. Nosotros hicimos el 185. ¿Eh? ¿Se acuerdan esta? Sí, esos ejercicios los entiendo. O sea, ahora, lo veo ahora, no tiene complejidad, pero no veo, no entiendo el dibujo este, digamos, qué es y por qué lo traducen en esa barrita, digamos. Eso es lo que no veo. Mapeo. No lo traduzcas si querés, resolvelo directamente, Bueno, como vos quieres, como menos. Claro, además, les puedo buscar, a ver, ¿de cuándo es ese final? ¿Te acordás? Puedo buscar el resultado exacto, si no, igual lo calculamos. Acá está, creo que es del Es 14 de del... febrero del 19. Ahí está. El 14 de febrero del 19. Sí, tal cual. Bueno, se puede resolver, les hice alusión a ese problema de la guía que les mostré recién, porque de esa manera se puede resolver de esa misma manera. Vos tenés que tratar de darte cuenta en base a ese ejercicio que lo podés aplicar acá. Y si no, bueno, ingeniártela de alguna manera para ver cómo es que varía el flujo. Acordate que es un camino. Se los expliqué de dos maneras, ¿se acuerdan ese ejercicio? Con el diferencial de FEM y con o sea, usando la ley de Faraday de dos maneras distintas y llegamos al mismo resultado. ¿Se acuerdan cómo era? O sea, la FEM, a ver, primero quiero que estén de acuerdo conmigo en que la FEM tiene este sentido, ¿no? O sea, así va a estar la FEM. Lo podríamos reemplazar por una batería, ponele. ¿Cierto? Esta sería la FEM 1, donde ese es el más y ese es el menos. Y la otra FEM, ¿cómo va a ser? Fíjate que el contacto lo tiene acá. ¿Cómo va a ser la otra FEM? Para abajo. Así hacia abajo, ¿no es cierto? Claro. Así. Ahí sería la FEM 2. Esa sería la FEM 1 y esta sería la FEM 2. ¿Todo el mundo de acuerdo? Profe, ¿podría repetir por qué estaban en esos sentidos? Porque la corriente Mirá, en el primer disco es antihoraria. ¿ves acá, Luciana, pero... esto? ¿Lo ves acá? Sí. Bueno, mirá. Vamos a hacer un zoom. Vamos a simplificar. Saquemos esto que es el campo. El campo, vamos a ponerlo en verde. El campo es así. Es entrante, es uniforme, ¿está? No lo voy a escribir, no voy a hacer un montón de cruces porque ya entendemos que es uniforme, ya sabemos cuál es el concepto de uniforme. El campo es así. Por lo tanto, si vos tomaras, por ejemplo, esta línea acá que yo tomé, voy a volver a escribirla, o cualquiera, ¿sí? O sea, vos, acordate que Faraday te exige que tenés que calcular un flujo. El flujo se calcula a través de una superficie, por lo tanto tiene que haber una curva límite, ¿está? Esta sería la curva, perdón, la curva de Faraday, ¿está bien?
Vamos a ponerlo, si quieren, en este color, a ver, en verde oscuro. Esta es toda tu curva de Faraday, ¿está bien? Parte de la curva es tu varilla, ¿está? La varilla. Que la varilla es un elemento de disco. El disco está compuesto por infinitas varillas, dispuestas una al lado de la otra, ¿sí? Acá, 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 acá. Bueno, a fines prácticos, es como si estuviese una varilla girando continua, porque un disco es una sucesión de varillas, está conformada, por ejemplo, de un montón de varillas. Acordate que un disco lo podemos conformar de una varilla al lado de la otra, así, 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 así. También lo podemos conformar de un montón de anillos, ¿está? Distintas maneras. Conclusión, nos buscamos una que nos convenga para poder resolver el problema. O sea, nos buscamos un modelo que sea matemáticamente válido, ¿no es cierto? Y que nos pueda servir. Entonces, hago alusión a ese ejercicio que habíamos resuelto la otra vuelta, y por eso es que estoy poniendo la varilla acá, ¿está? Entonces, como vos tenés los contactos, estos, ¿ves? Uno acá arriba y otro en el centro, es como que estos contactos siempre ven una varilla ahí, ¿está? Pero que se está moviendo. Con lo cual, o por lo cual va a haber FEM inducida. ¿Hasta acá me seguís? Ahora vamos a la parte de los sentidos de la corriente. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, fíjate acá. Si esta es la curva y esto está rotando hacia la derecha, ¿ves la varillita acá? Esta blanca. Si el campo es entrante y vos estás abriendo cada vez más área, ves que cada vez estás, al irse más a la derecha, es como que estás aumentando el área. Acordate que el flujo es igual a la integral de B escalarmente de S. Por lo tanto, si vos, B es constante, ¿sí? Su uniforme es constante, el módulo de B puede salir afuera, pero el diferencial de superficie, o sea, la superficie cada vez va en aumento, el diferencial va variando, pero esto se va incrementando. Lo habíamos explicado en ese problema, el mismo problema de la otra vez. Entonces, se calcula de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Al ser cada vez más grande tu superficie, vos estás metiendo cada vez más líneas de campo. Por lo tanto, la corriente inducida tiene que ser un sentido tal de generar una variación que se oponga. ¿Sí? Un campo inducido. Claro, hasta ahí entiendo. Me pierdo con el sentido de la FEM siempre. Y bueno, fíjate, olvídate de la FEM. Vos lo estás razonando de esta manera, ¿no? Como lo estoy planteando yo, digamos. Entonces vos, si lo razonás de esta manera, vos decís, bueno, acá tenés este triangulito, pseudo triángulo, porque en verdad acá está curvo. ¿Cómo tendría que circular o establecerse la corriente ahí para que pueda cumplir con esto, con generar un campo saliente? Decime vos. Antihorario. Antihorario, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo con eso? O sea que la corriente tiene que ser así. Así es la corriente inducida. ¿Está? Si la corriente inducida es así, la FEM también va a estar en ese sentido distribuida. Suponiendo que tuviéramos un circuito físico. ¿No es cierto? Que en verdad el circuito físico de hecho va a estar porque es todo el disco. Entonces, esta área es como que se van a generar corrientes. La explicación en verdad del disco de Faraday, esto se llama disco de Faraday, es bastante mayor, pero para fines prácticos se puede resolver como lo hicimos nosotros perfectamente, y de hecho se resuelve así. ¿Sí? Pero la explicación de las corrientes inducidas, por dónde circula la corriente, porque va a circular por el disco. ¿Sí? Ahora, volviendo a lo de la FEM, si vos me aceptás que la corriente va en este sentido, la FEM también va en ese sentido porque es la que impulsa la corriente. Como es un circuito físico, o sea, y es conductor, digamos, todo esto, entonces de hecho va a circular corriente. Y lo va a hacer en este sentido, y la FEM, como es la impulsora de la misma, también tiene que estar en ese sentido. Entonces, si solamente yo tengo dos puntos de contacto, acá dijimos, y acá, la FEM, fíjate, va a ser tal que va a circular, o mejor dicho, va a impulsar corriente en ese sentido. ¿Cómo es? Y bueno, tiene que ser en este sentido. Como el único, digamos, elemento conductor es la barra, la hipotética barra es todo el disco conductor, pero en la barra,
a ver, ¿por qué digo la barra? Porque es el punto de contacto entre estos dos escobillas que tengo acá, ¿ves? Que me relacionan o vinculan al disco con el circuito exterior. ¿Ves? De acá saco los dos cables. De estas dos escobillas las conecto a estos dos cables y sale. Entonces, es ahí donde yo tengo que medir y es ahí donde la corriente justamente fluiría. Como va en este sentido, fíjate que el extremo este, que sería, pongámosle, no sé, M, y acá vamos a ponerle O, el M, al ser la corriente en este sentido, va a tener que ser mayor. O sea, se va a acumular acá, digamos, los positivos. Ah, está bien, Si lo sí, querés ya ver de otra manera, entendí. te lo explico de otra manera. Mirá, a través de lo de la velocidad angular. Si vos que es lo mismo que estoy repitiendo, la misma explicación que ya dimos en su momento, está en el video y todo, pero no importa, lo volvemos a explicar ahora, porque mirá si te toman el mismo problema en el parcial, en el recuperatorio, en el final. Si vos esto viene con velocidad tangencial, fíjate que la carguita que está más cerca de la punta del radio, este es el radio L, ¿sí? Todo esto es L, este es el centro, este es el punto M, que llamé M minúscula, esta velocidad tangencial es mayor que esta velocidad tangencial, y esta de hecho es re chiquitita, ¿se entiende? Entonces, si vos te acordás que la fuerza magnética era igual a la carga por el vector, por B vectorialmente el campo, entonces si vos te visualizás esta carguita, dado que el campo es entrante, vos vas a tener el campo entrante, te lo hago en 3D, mira. Tenés la carga ahí, la velocidad tangencial, así, tangencial sub I, que yo sub 1, sub 2, velocidad tangencial 1, velocidad tangencial 2, velocidad tangencial 3, la que fuere, ¿está bien? Tenés infinitas para las distintas posiciones de la varilla, o el radio que tomes del disco. Entonces, si vos tenés esto, al hacer el producto vectorial QB vectorialmente B, este B vectorialmente B, fíjate que B, bueno, acá no lo hice muy bien, B es entrante. Vamos a hacer así. El campo B es entrante. Da un vector hacia M. ¿Cómo? ¿Hacia M Apunta qué? hacia M. La fuerza magnética. Claro, es lo que quería mostrar. ¿Ves? Si acá, ponele, vos tenés la varilla. Bueno, no me gusta mucho como estoy haciendo. La varilla está rotando así. No me gusta. Estoy apurando. No. Creo que acá se No, igual ve. se entiende, profe. ¿Se entiende? Sí, sí, La fuerza magnética la vas a me- tener cuando haces este vectorial, el que está acá atrás, Claro, la ¿ves? rosca es como que sale para... Va para arriba la fuerza magnética. ¿Está bien? En esa carga. Entonces, Claro, la lleva para arriba. de esa manera vas a ver que se van a acumular las positivas ahí y las negativas acá. Eso si no hubiese circuito, pero como hay circuito, circula. ¿Entendés lo que te digo? Como hay Claro. circuito, circula. Y de hecho va a circular para acá. ¿Ves? Va a circular así. Lo mismo con la otra, pero fíjate que como te pusieron el otro contacto, o el brush, la escobilla, digamos, acá abajo, el del centro, bueno, está acá. Va a ser lo mismo, porque los dos giran para el mismo lado. Si después te tomaran uno que gira para el otro lado, bueno, ahí ya tenés que estar pensando, pero el otro, al girar los dos para el mismo lado, viene para acá. Por lo tanto, este es mayor que este potencial. Entonces la FEM la tenés así. Con lo cual, bueno, habrá que ver, ¿no es cierto? Ahora esto se cambió el problema. Ahora es un circuito muy sencillo de corriente continua, donde tenés dos mallas. Malla 1 y malla 2. ¿Sí? Acá tendrás una corriente así, acá tenés un nodo, qué sé yo. Nodo A, nodo B. Bueno, en verdad es uno solo, porque este es redundante, A'. ¿Sí? Entonces tendrás que plantear, esta ponele que sea la corriente 1, vamos a ponerla así, I1,
y ponele que esta sea, no sé, estoy suponiendo, I2, y acá tendrás la I3. Entonces, la I2, supongamos, ¿no? ¿Qué sé yo? La I2 más la I3, ¿ves? Acá tenés I2. I2 más I3. Marcelo, ¿vos vas viendo cómo salió este problema ya? Sí, sí, perfecto. No se me había ocurrido hacer esa analogía con la barra como un diferencial de disco, digamos, así diciéndolo a grosso modo. Bueno, acá está Perfecto. prácticamente resuelto. ¿Sí? Después se fijan, Sí. es lo mismo que la otra vez. No, si quieren podemos usar tiempo para poder ver otros planteos. Este ya está planteado, lo tendrían que terminar ustedes. Calculan la FEM 1, la FEM 2, como la integral, o sea, lo calculan de las dos maneras, o como yo lo expliqué. Bueno, lo expliqué de las dos maneras. Y es la misma fórmula, incluso, creo. Creo no, sí, es la misma fórmula, con los valores de este ejercicio. Sí, perdón. Disculpe, profe, ahí en el circuito que dibuja, ¿no se cerraría a tierra? ¿Puede ser? No, ¿por dónde lo cerrás? Si no hay tierra, no hay ninguna borne a tierra acá. ¿Y el centro no sería el centro del coso de la esfera? ¿Qué esfera? Si no hay ninguna esfera. Como que no, los discos. Un disco es un disco, no es una Es un esfera. volantito. Bueno, está bien, profe, tiene razón. Pero no iría, Perdón. no va más a tierra. Pero no, ¿por qué a tierra? Si querés podrían conectarlo a tierra, si lo vos decís, acá esto que El acá centro lo... está conectado al circuito, Sí. al cable, ¿eh? No hay nada conectado a tierra. Claro, vos qué decís, esto, ponerlo a tierra. No, pero tampoco. Claro, si vos pensás que lo único que estás haciendo Podés es... ponerlo. El centro está conectado a un cable y el borde está conectado a una escobilla que con rozamiento lo conecta, pero nada más. Claro, O sea, mirá, no es que todo tiene- esto, mirá, En todo ese esto, volantito, mirá, escúchame, Francisco, mirá, esto que puse acá en azul es lo mismo que esto. Este sistema así representa o genera y produce esta batería, esta FEM, vamos a decir, este generador de continuo, ¿está bien? Esta fuente de continua. Y lo mismo, y lo mismo el otro. Entonces, esto lo resolvés por Faraday y lo ejemplificás de esta manera. Y esto haces exactamente lo mismo con la polaridad que corresponde, ¿ves? Como pusimos acá, y la metés acá. Y después ya tenés otro problema. Es un problema de un circuito de 2 mallas, punto. Bien sencillo. ¿Está bien? un cablecito agarrado al eje y el otro, digamos, al eje del volantito, ¿no? Y el otro cable agarrado a la superficie del volante. Digamos, es una cosa así, ¿no? El cable estaría acá, no sé si se ve, estaría rozando acá y uno de los cables estaría en este centro, ¿no? Algo así. Sí, está bien. Pero el tema es que vos ahí tenés un anillo y esto sería un disco. Pero si él te lo entiende, si lo entendiste así, está bien, está correcto. Bueno, no sé, ¿tienen algún otro problema? ¿Les digo el resultado? El resultado de este, por las dudas, así ¿Cómo? el resultado de este, por las dudas, así, no sé si lo quiere terminar, pero si no, Sí, como sí, para sí. que lo hagamos nosotros. O si no, profe, sí Les digo el arregló resultado. sin explicar detalladamente. Pero sí A ver, arregló. yo tengo acá, miren, la FEM 1 da 1 volt. Y la FEM 2 les da 0,5 volt. ¿Sí? ¿Puede subir ¿Están los valores? No me acuerdo. Estaba la foto con los valores, ¿no? Sí, es el ¿Puedes problema decir de un tirar, tal segundo? cual. Quiero ver. Ahí. Respuesta, vamos a poner así. .5 volt. Y después te da que la corriente 1, mejor dicho, en nuestro caso, como yo llamé a esta I3, vamos a poner I1, I2 e I3. La I1, que es la que yo llamé esta de acá, vale 0,025 amperes, o sea, 25 miliamperes. La Sí, I2, para los que capaz no no se dan cuenta de lo que tienen que hacer, tienen que usar la fórmula a la que habíamos llegado para una barra describiendo una circunferencia, que es omega
por el campo magnético que es B por el radio al cuadrado sobre 2. Esa es la fórmula. Sí, pero chicos, Tienen todos los datos. pero más que la fórmula tienen que... A ver, No, obvio, se deduce de fíjense eso. esto. Claro. Claro, de acá, ustedes sí. Va, se ni acuerdan siquiera, de esto, lo habíamos hecho de la fórmula de flujo y para mí era más bueno, claro para mí. pero si tienen que la FEM, ponele, quieren hacer esta, Claro. sale de acá, ¿sí? Pónganle que van a integrar esto. Entonces, en la única sector donde van a tener que integrar es entre 0 y L, que es esto, de esta curva. Y lo que pueden plantear acá es el diferencial de FEM de esta forma. Pueden plantear que un diferencial de FEM, primero pueden plantear un diferencial de fuerza. Así. O directamente, el diferencial de FEM, que es fuerza es la fuerza por unidad de carga. ¿Sí? Y entonces en este caso, ¿qué va a ser? Q perdón, de trabajo, chicos, el diferencial de trabajo por unidad de carga, ¿sí? Entonces son Joule sobre Coulomb, que es Volt. Entonces esto, ¿qué va a ser? El diferencial de trabajo justamente va a ser la integral de la fuerza, perdón, la integral no, el diferencial de la fuerza, escalarmente, esperen que se los pongo directamente, esto va a ser igual a Q de vectorialmente B, escalarmente de L. Sobre, o sea, 1 sobre Q por todo esto. Todo esto que está acá es el diferencial de trabajo. Entonces, ¿cómo sigue esto? Bueno, la Profe, carga... ¿no es mucho más complicado hacer este paso? ¿De esta forma? No, ya terminamos, mirá. Entonces, la FEM, mirá. Con lo cual, la FEM, ¿a qué es igual? A la integral de la velocidad tangencial. ¿Cómo era la velocidad tangencial? Esta es la tangencial, ojo, Claro, omega por el radio. Sí, omega por L sería. Sí, no pongamos L porque eso sería la distancia. Espera que me estoy quedando sin batería, es increíble cuando pongo la cámara acá. Sí, digo L porque acá dice que el radio es L, entiendo yo. Sí, pero pero el tema es que vos vas a tener que... Ah, bueno, sí, a nivel integral no debería, no, está bien. Claro, espera que... Estoy tratando de que se me... A ver ahí. ¿Está cargando? Ahí está, ahí parece que está cargando. Bueno, perdón, claro, teníamos que usar esta, ¿no es cierto? Velocidad tangencial era omega veces R, ¿sí? R, si querés, bueno, ponelo en minúsculas, si querés, que sería el radio en consideración para la, ¿no es cierto? Para la... Claro, sí, me confundí, L sería el límite de la integral, digamos. Bueno, bien, entonces, estábamos diciendo que, entonces la FEM te va a quedar, ¿ves? De acá, en definitiva, ¿qué te va a quedar? La velocidad tangencial, que es omega por R, ¿sí? Por el campo, por el diferencial de L, que en este caso es el diferencial de R, porque estás en esa misma dirección, ¿ves? Eso tendrías que ver que el producto vectorial B te va a dar un vector que te da en ese sentido, en este caso, ¿ves? Porque tenés el B entrante, ¿lo ves, Luciana? El B tangencial, que esto, bueno, son vectores, ¿no? Entonces te va a quedar el vector hacia arriba, ahí,
este vector te da b vectorialmente b mayúscula, ¿ves? Es un vector en ese sentido. ¿Tá? Y entonces, el diferencial de longitud, que va a ser ni más ni menos que un diferencial de R, también termina, o sea, el dl termina siendo un dr, para ponerlo en esa dirección, ¿se entiende? En vez de usar d y de i de z... Que igual termina siendo L, ¿no? Sí, cuando integrás, pero tenés que poner el diferencial porque tenés que integrar, ¿entendés? No, totalmente. Acá te queda así, y R va a ir entre 0 y L, correcto. Entonces fíjate que la FEM te va a quedar omega b, la integral, entre 0 y L de R diferencial de R. Y esto que te queda, omega b, R cuadrado sobre 2, entre 0 y L, y bueno, con lo cual la FEM te va a quedar omega b, L cuadrado sobre 2. Y se acabó. Y era el mismo resultado que habíamos visto la otra vez. ¿Cómo? ¿Qué dice Nicolás? Que después de la ecuación y no entendés dónde salió. ¿Qué cosa no se entiende? Claro, si vos ves directamente que Fm es igual a omega por B y eso, a mí me pasó justamente más temprano que no me acuerdo de dónde había salido. Claro, y por eso te volví tomé a el formar trabajito de volver a hacerlo, ¿ves? Por eso dije, se los hago, entonces recuerdan ya cómo es, porque si vos acordarte la FEM de memoria, olvidate, es como acordarse, hay millones de fórmulas, digamos, te toman otro problema, está bien, si te toman el mismo y te acordás, vale, pero ¿y la Claro, justificación? yo lo que me acuerdo es que el diferencial de superficie de un disco lo podés reemplazar por diferencial de ángulo por radio cuadrado sobre 2. Entonces eso directamente lo pongo en la fórmula de flujo y ya... Y después solamente tengo que reemplazar omega, que es diferencial de ángulos o diferencial de tiempo, que es una de las formas que lo hicimos. Sí, Pero yo lo bueno, hice, de o sea, hecho no me acordaba, así ¿ves lo había cómo entendido, es así el lo había sector entendido más circular? fácil. Sí, ¿te Claro, sí, acordás que sí. habíamos deducido eso? Bueno, esa es Sí, que otra había hecho forma de todo hacerlo. Claro, porque después directamente te queda que el diferencial de omega es, desde el flujo es B por diferencial de superficie, y el diferencial de superficie lo reemplazas por eso, y te queda finalmente B por diferencial de ángulo por R cuadrado sobre 2, sobre diferencial del tiempo, y reemplazás el omega y ya está. Disculpa, bueno, no te pude seguir, no me acuerdo yo de memoria. ¿Vos te lo acordás o lo No, estás ya diciendo? Me sí, parece me acuerdo bárbaro. de Yo ni me memoria, pero porque acuerdo. lo repasé hoy, por eso. La verdad no me acuerdo, pero bueno. Está bien. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, tenemos otro. A ver, les puedo contar uno que es un problemita o tienen alguna duda. Acá hay uno que a veces se toma.